página 30 de 210. La filosofía antigua, por Emanuele Severino, 1986. Capítulo 2. De lo limitado a lo ilimitado. 2.1. Parménides y la estructura de la filosofía antigua. Entre los primeros pensadores griegos, Parménides ocupa una posición particular. Traza un surco que divide a los que lo preceden de los que lo siguen no solo a lo largo de la filosofía antigua, sino a lo largo de toda la historia del pensamiento filosófico. Y es así, aunque no siempre nos demos cuenta de la presencia decisiva de este pensador. Saca a la luz un problema, véase Capitán 5.1, a cuya solución se dedica explícitamente toda la filosofía antigua, desde Empédocles, Anaxágoras y Demócrito a Platón, Aristóteles y el neoplatonismo. La misma filosofía de la edad cristiana medieval puede ser considerada como una consecuencia del modo en que el pensamiento filosófico ha orientado la solución de ese problema. Desde este punto de vista, comprender la relación de Parménides con los pensadores que lo precedieron y siguieron en la historia de la filosofía antigua significa lograr captar el baricentro y el significado esencial y unitario de esa historia. En el fragmento reproducido en el parágrafo 9 del capítulo 1, Aristóteles se refiere a la mayor parte y no a todos aquellos que fueron los primeros en filosofar, justamente porque Parménides, y sus discípulos Zenón y Meliso, se remite a la verdad del todo, o sea a la physis, a la identidad de lo diferente y al axioma que de la nada nada se genera de manera profundamente distinta de todos aquellos que fueron los primeros en filosofar, véase Capitán 4. No solo esto, sino que para Aristóteles todos ellos son físicos, que, aunque consideran que establecen los principios del todo, saben captar solo los materiales y, por lo tanto, restringen de hecho su indagación a una parte del todo. Por el contrario, Parménides es para Aristóteles el único pensador que, antes de Platón, no puede ser considerado como físico. La discusión con él debe explícitamente plantearse desde el punto de vista de la ciencia del todo, que Aristóteles llama filosofía primera y que luego será llamada metafísica. 2.2. Tales de Mileto. Al remitirse desde el comienzo al todo, ya lo hemos dicho, la filosofía ve cada cosa recogida en el todo. No se limita a ver la diversidad entre las cosas, sino que logra captar, a la vez, su identidad. Aunque sean diferentes, opuestas entre ellas y entre ellas incompatibles, todas las cosas pertenecen a la común región del todo y, por esta pertenencia, cada una de las cosas es idéntica a cada una de las otras. El sol no es la luna, sino diferente de esta, pero ambos están en el todo y por ese estar, el sol no difiere de la luna, sino que es idéntico a ella. Solo puede pensarse en la totalidad de las cosas si se capta su identidad, la identidad de lo diferente, la identidad de lo múltiple. Esta identidad es justamente la que recoge y unifica a los diferentes en la común región del todo. TV escribe. Nada está fuera del todo, aunque no podamos definir qué es el todo o qué es la nada. ¿Cómo definir un concepto sin recurrir al otro? Se quiera admitir o no, lo que existe está en el todo. Lo que existe, está interconectado con su entorno. El grado, o relevancia de las relaciones, ya es cosa que nosotros hemos definido. ¿Qué es eso que mantiene la cohesión, la integridad? Es lo que atormenta a los pensadores, porque incluso, no es simple determinar qué hay entre pensamiento y pensamiento, ese punto oscuro de ligamento. En donde está la frontera visible entre una cosa y otra, es algo que no es simple definir. ¿En dónde empieza o terminan tu dolor o tu placer? ¿A qué le llamas éxito o fracaso? Esto es un ejemplo, de tantos. Tal vez es algo general, algo globalizado, y tienes que tomar una posición para dejar en claro en dónde estás parado. Y le preguntas a alguien qué es el todo y qué es la nada, se verá imposibilitado para establecer una línea que demarque la diferencia. Severino escribe. Pero ya que desde el comienzo de su historia la filosofía se remite al todo, y por lo tanto capta la identidad de lo diferente, los primeros filósofos se encuentran frente al problema, que no es aún el de Parménides, al que hemos aludido antes, de establecer en qué consiste el elemento unificador de las cosas,
o sea en qué consiste esa identidad de los diferentes, que permite sean recogidos en la suprema unidad del todo, que les convierte en habitantes del todo. El problema no radica en si existe el elemento unificador, ya que el todo puede ser manifiesto solo si las cosas múltiples y diferentes se muestran recogidas en una esencial unidad, sino en qué consiste ese elemento. Es el problema de la determinación del elemento unificador que, a pesar de todo lo que se ha dicho en el parágrafo 8 del capítulo 1, es a la vez el problema de la determinación de la arche, o sea el principio del que provienen las cosas y al que vuelven. Para Tales de Mileto, que la tradición considera el primer filósofo, primera mitad del siglo VI a.C., el elemento unificador y el principio de todas las cosas es el agua. Si la atención se concentra en esta última palabra, el comienzo histórico de la filosofía no puede resultar sino decepcionante y rudimentario. ¿Cómo que el agua es el elemento unificador? ¿Cómo sostiene y demuestra esa idea? Pero de esta manera olvidamos el horizonte desde el cual se suscita el problema de la determinación de elemento unificador o de la arche de las cosas. La grandeza de Tales o del clima mental del que este nombre probablemente es el símbolo está dada por el interés por ese horizonte, o sea por el interés hacia el todo, liberado del mito y que se muestra como unificación suprema de lo diferente. Es posible preguntarse qué motivos llevaron a Tales a colocar el agua como elemento unificador y principio, motivos que pueden haber sido de carácter biológico o químico, por ejemplo, el haber comprobado que la nutrición de los vivos es húmeda, así como la semilla de la que se generan, o que el agua puede adoptar el estado líquido, al igual que el sólido o el aeriforme, etc. O que pueden derivar de reminiscencias míticas, ya para Homero el autor de toda generación es océano. ¿Puede algo vivir sin agua? Tal vez no, pero tampoco puede vivir sin aire, sería nuestra primera respuesta. Pero extendiéndonos sobre estos aspectos no es como se capta el sentido auténtico de la más antigua filosofía. Sí, en cambio, dirigimos la atención al horizonte que nos hemos preocupado por sacar a la luz, o sea al contexto dentro del cual Tales determina la physis como agua. Afirmar que el elemento unificador es el agua y que todas las cosas son agua significa afirmar que aquello de lo que se generan y en lo que se corrompen es algo unitario, o sea que todas las cosas son idénticas, en el sentido en que todas están constituidas por una común sustancia originaria. Nos pone en condiciones de comprender que el agua de la que habla Tales no es el agua sensible en la que nos bañamos y que bebemos, el agua sensible o sea entendida en el significado ordinario de la palabra es solo una de las muchas y diferentes cosas del universo, y en cuanto es solo una entre las muchas no puede ser lo idéntico en cada una de ellas, y por lo tanto tampoco puede ser el principio unitario, la arche, de la que todas derivan. El agua se presenta de esta manera como una metáfora que no logra soportar el peso de lo que considera que expresa. TV escribe. Desde luego, a partir de esa declaración, primitiva o simplista, alguien ha de venir a refutar o criticar esa idea, y además, defender de manera más sesuda su tesis. Pero para eso tiene que demostrar que la idea a la cual refuta, no es satisfactoria y hay otra más integradora, más convincente. 2.3. Anaximandro. Inciso A. El apeiron. Al poner el agua como sustancia idéntica en todas las cosas, Tales demuestra que no la considera como una realidad particular y sensible, justamente porque agua son también el sol, la tierra, el cielo y todas las otras cosas que tienen las características del agua sensible. El concepto de agua no está por lo tanto en condiciones de contener lo que ya Tales mismo considera que piensa mediante él, piensa en lo que hay de idéntico en todo lo diferente, y esta identidad la expresa con un término que indica siempre a pesar de toda intención contraria una cosa diferente de las otras y por lo tanto particular y limitada. Algo diferente o sea una cosa particular y limitada que en cuanto tal difiere de las otras no puede ser lo que hay de idéntico en cada cosa diferente. Y esta última afirmación consiste en el paso hacia adelante dado por Anaximandro, primera mitad del siglo VI a.C. Con respecto a Tales, del que tal vez fue discípulo. Anaximandro afirma, en efecto,
que la arché de todas las cosas es el apeirón. Literalmente, esta palabra significa no limitado, no finito, no particular apóstrofe. El apeirón es lo infinito, lo ilimitado, lo inmenso. Si nos remitimos al lenguaje del pasaje aristotélico que hemos reproducido, capítulo 1, 9, donde la palabra physis indica a la vez el principio y el elemento, o sea la arche y lo estoicheion, para Anaximandro la physis no puede estar constituida por algo limitado, sino que es lo ilimitado. TV escribe. Sea, que la idea sobre que el unificador es el agua, no convence. Tiene que ser algo sin límites que escapa a la comprensión del pensamiento humano, porque no es capaz de mostrar evidencia de tal cosa. Severino escribe. Justamente porque la physis es a la vez el elemento unificador y el principio, las razones que llevan a Anaximandro más allá de tales están dadas por la presencia más o menos explícita, en los primeros pensadores, del axioma de la nada nada se genera. Sí, en efecto, todo lo que se genera debe de alguna manera preexistir en la realidad o sustancia originaria, de otro modo se generaría de la nada. El agua no puede ser la dimensión en la que originariamente están contenidas todas las cosas. Tal dimensión no puede ser algo finito y limitado sino que, como debe envolver todo y sostener todo, es justamente lo infinito. Aristóteles, refiriéndose probablemente a Anaximandro, revela la necesidad de afirmar que el infinito e inengendrado e incorrupto, lo que nace y muere es limitado, y por tanto lo que está fuera de todo límite el apeirón no nace, no muere y no envejece. Inciso B. El devenir. La generación del universo es generación de los contrarios, de la noche y del día, del calor y del frío, de la guerra y de la paz, de la vida y de la muerte. El apeirón contiene en él mismo toda contrariedad y oposición, es la originaria unidad de los opuestos. TV escribe. El apeirón es la cosa y lo que no es, pero las dos, son al mismo tiempo. Lo que algo es y no es, tienen existencia, pero se confrontan, de manera inútil porque las dos son. Severino escribe. Pero en el proceso de la generación cósmica, de la que por otra parte no se ve el comienzo y el final, y por lo tanto es en ella misma eterna, la generación de uno de los contrarios impide la generación del otro o provoca su disolución, el día, al aparecer, disuelve la noche y viceversa, y de esta manera cada cosa que nace lleva a deshacer y destruir a otra y a su vez es llevada a la disolución por el nacimiento de otra. Mientras que en la dimensión eterna e incorruptible del apeirón divino todas las cosas y por lo tanto todas las oposiciones son eternamente recogidas, unificadas y custodiadas, en cambio en el orden del tiempo tal es la manera de devenir, o sea el proceso de la génesis cósmica el nacimiento de cada cosa es una prevaricación sobre las otras y por lo tanto una injusticia. TV escribe. Para que una cosa sea, la otra no debe ser, porque no pueden prevalecer las dos al mismo tiempo, si están conectadas. Si se unen, se destruyen, pero esa destrucción da lugar a otra, su producto. Si en la unión, una prevalece, hay injusticia. Severino escribe. El prevaricador paga las consecuencias de la propia injusticia, ya que es destruido por obra de otros prevaricadores, o sea regresando a la unidad originaria del apeirón. El desarrollo del universo, que al menos para los animales tiene el carácter de una evolución, cuya primera fase está constituida por el elemento líquido, es, por lo tanto, un proceso de separación de la unidad originaria de todas las cosas, pero esta separación siempre está gobernada por esa unidad, o sea por el apeirón del que proviene cada cosa y al que vuelve cada cosa. La separación de la unidad originaria se mantiene en el interior de esa unidad de todas las cosas que la filosofía, desde su comienzo, ve definitivamente como el trasfondo último e insuperable de todo proceso. El todo divino o sea lo que Anaximandro llama el gobierno del apeirón contiene y unifica la separación misma del universo de la originaria unidad divina. Y esta unidad, a su vez, es lo que mantiene bajo su gobierno todas las cosas que, en la generación del universo, se van separando de ella. Los grandes temas y los problemas del pensamiento occidental ya están presentes en las pocas palabras que nos quedan de la filosofía de Anaximandro.
2.4. Anaxímenes. Pero el concepto de apeiron es solo negativo. La identidad, o sea el principio de lo diferente, no puede ser algo diferente, o sea una de las cosas diferentes, esto ya se sabe. Pero, ¿en qué consiste esta identidad y este principio? ¿Qué es lo que coloca como apeiron? ¿Qué es lo no limitado, lo no finito, lo no particular? Anaxímenes, entre la primera y la segunda mitad del siglo VI a.C., ya empieza a responder a estas preguntas y con toda verosimilitud fue más bien el primero que las planteó. TV escribe. Anaxímenes no se quedó contento con las ideas de Tales y de Anaximandro. Severino escribe. Pero la respuesta debe estar en condiciones de mantener el paso hacia adelante dado por Anaximandro sobre Tales, la fisis no puede ser algo limitado, ya que indica al mismo tiempo la determinación en lo que consiste el apeiron e indicándolo permite responder a la pregunta, ¿qué es el apeiron? Se trata, pues, de indicar que, aun siendo apeiron, está en condiciones de convertirse en todas las cosas. También puede decirse que mientras en Anaximandro el apeiron es el sujeto de la afirmación que plantea su existencia, en Anaxímenes emerge la conciencia de la necesidad de establecer cuál es el sujeto del que el apeiron es el predicado. Pero debe agregarse que por primera vez Anaxímenes saca a la luz la necesidad de remitirse a la causa que determina la transformación de la arche en todas las cosas, la causa que Aristóteles llama eficiente. Mientras el principio, la arche, se entiende solo como la sustancia o la materia que constituye todas las cosas, o sea lo que Aristóteles llama causa material, no es posible saber cuál es la causa que determina el proceso de la génesis cósmica. TV escribe. Al buscar la causa original, que no debe tener causa, empieza el gran problema de los pensadores. No tienen manera de mostrar evidencia de cuál es la causa primigenia, sin causa. Severino escribe. Es verdad que ya Anaximandro habla del gobierno de las cosas por parte del apeiron, pero también en este caso se trata de establecer en qué consiste ese gobierno. TV escribe. ¿Por qué algo querrá gobernar, sobre todo, de ahí en adelante, y desde qué momento tomó esa decisión? Severino escribe. Para Anaxímenes el gobierno del apeiron, o sea la causa que determina la transformación del apeiron en todas las cosas del mundo, es la condensación y rarefacción del aire. O sea, es el aire el sujeto que tiene como predicado el apeiron. Pero también en esto y aquí con más razón que en Tales el aire del que habla Anaxímenes no es un elemento sensible particular, o sea contrapuesto al agua, a la tierra y a otras cosas. El aire, dice Anaxímenes, envuelve todo en el mismo sentido en que nuestra alma, el aliento vital, nos sostiene. TV escribe. Sin aire no se puede vivir, de manera inmediata. Luego, esto se está mirando desde un punto de vista utilitario, imprescindible. Severino escribe. En efecto, el aire es algo incorpóreo, o invisible. TV escribe. Vemos el agua, pero no vemos el aire. Sea, que procuramos sentar como algo real lo que sentimos. Pero hay cosas que ocurren y no sentimos, por la limitante de los sentidos. Severino escribe. Todo cuerpo es finito, por lo tanto, el apeiron debe ser aquello incorpóreo que es el aire. Al rarefacerse el aire origina el fuego, al condensarse origina el agua y la tierra, y fuego, agua y tierra originan a su vez cada cosa individual. En la rarefacción y condensación el aire deviene corpóreo, o sea visible. Invisible e incorpóreo es en cuanto unidad originaria infinita. Pero remitiendo el sentido del aire al alma que nos gobierna, Anaxímenes hace explícito cuánto había de implícito en la afirmación de Anaximandro de que el apeiron gobierna todas las cosas. Ese gobierno exige que el apeiron no sea algo ciego e insensible, sino un principio cognoscitivo y vivo. TV escribe. Entonces, por la necesidad de tener explicaciones, ya el pensamiento empezó a justificar su impotencia, transfiriendo a lo que no se ve y siente, la causa original, y como eso está fuera de la sensibilidad, solo queda la especulación. Razonando, se puede deducir la causa original,
Y como en esto no hay evidencia, es necesario, por puro razonamiento, admitirlo como algo que ahí está, pero no puede encuadrarse. Luego, necesitamos de sensores, que no sean solo los del organismo. Lo que se capta con los sentidos, no es suficiente, no convence. Hay algo más allá, algo ilimitado, y como es ilimitado, no puede ser enfocado. Entonces, el que presente las ideas más extravagantes, decimos que, por sus argumentos, convence más. Y, estamos dispuestos a inclinarnos a lo que dicen otros, por más seductores que sean sus argumentos. Habría que hacer experimentos. Y aquí, aunque algo no pueda ser demostrado con experimentos, queda pendiente. La razón, la extrapolación de posibilidades empieza a tener forma. Cuando se cuente con el instrumento adecuado, lo que está oscuro, podrá ser llevado a la práctica. Claro es que el pensamiento humano es limitado, porque es una reacción al estímulo, no es creador de algo, solo reacciona. Pero los estímulos, jamás podrán ser medidos de manera final y sin desviación, de lo que son las cosas, de igual manera, por todos los seres humanos. La magia del pensamiento humano, es que supone, extrapola, fija posibilidades y avanza debido a esas inquietudes, ese afán inquisitivo. Así que dar como sentado algo que no se puede comprobar a través de experimentos, queda como mera especulación, y algunas con el tiempo y avances sujetos a la experimentación, pueden demostrarse. Pongo como ejemplo los viajes en el tiempo, al pasado o al futuro, son mera especulación, pero gracias a este interés, el pensamiento humano no deja de buscar nuevos escenarios. Cuánto se desgastan los seres humanos en demostrar la existencia de un Dios, o de lo que hay después de morir. Pero esto, la gente común, ni se inmuta, solo vive el ahora. Los pensadores, solo especulan en eso, y siguen tercos, buscando respuestas. ¿Pueden los humanos finitos, cavilar sobre su miseria humana, la tragedia humana? Pero eso no importa, hay que seguir excavando y colocando todo bajo preceptos de repetición, verificación científica. Mas esta tarea, de seguir buscando respuestas, está vedado para los humanos vulgares. No es grato andar perdiendo el tiempo en buscar respuesta a las cuestiones filosóficas. Fin del capítulo 2. De lo limitado a lo ilimitado. Página 36 de 210.